Era la noche del 13 de enero de 2012, una noche que parecía fundirse sin problemas en el tapiz de innumerables otras. Sin embargo, en cuestión de momentos, esta noche sería inmortalizada como una herida abierta, grabada en la memoria colectiva, negándose a sanar. El Costa Concordia, un leviatán de los mares, estaba a punto de grabar uno de los capítulos más escalofriantes en los anales de la historia marítima moderna. Esta no era una embarcación ordinaria. En su bautizo, fue aclamada como un testimonio del orgullo italiano. Una ciudad flotante de casi 300 metros de largo y más de 30 metros de ancho, capaz de llevar a más de 4.000 almas, tanto pasajeros como tripulantes. Adornado con cubiertas relucientes, elegantes restaurantes, teatros y piscinas, encarnaba el lujo accesible, un sueño para aquellos que anhelaban liberarse de la rutina diaria y entregarse al suave abrazo del mar. Era un verdadero escaparate de modernidad, ondeando la bandera italiana mientras adornaba puertos alrededor del mundo. Durante años, había desafiado los océanos sin incidentes, un faro de poder y seguridad. Cada viaje en el que se embarcaba era una promesa de relajación, alegría y felicidad sin preocupaciones. Familias enteras se embarcaban en el Concordia, llevando consigo la emoción de crear recuerdos felices lejos de las garras de las preocupaciones cotidianas. Para muchos, el Concordia no era simplemente un medio de transporte. Era el comienzo de una aventura, el escenario ideal para experiencias inolvidables. Sin embargo, acechando bajo la grandeza y opulencia de esa embarcación, se cernía una sombra invisible, una que ninguna alma podía prever. Un error de juicio, una decisión mal calculada, pronto convertiría este emblema de belleza en un naufragio humillado, inclinado ante la costa italiana. Esa noche, a bordo del Concordia, familias con niños, parejas de luna de miel, turistas de cada rincón del mundo reían, cenaban, brindaban. Muchos disfrutaban del teatro, otros paseaban por la cubierta, saboreando el aire fresco del mar. Era una noche de celebración, de tranquilidad. Pereira, debajo de esa apariencia de normalidad, el destino corría, listo para trastornar todo a su paso. Pocos minutos después de las 9:30 de la noche, el Concordia se dirigía hacia la isla de Giglio. El capitán decidió acercarse más de lo aconsejable, apuntando a un saludo espectacular, una maniobra conocida como hinchino, una tradición, un acto de bravuconería, una exhibición de la majestuosidad del barco. Sin embargo, esta proximidad imprudente traería consecuencias irreversibles. Un choque inesperado rompió la paz. El barco había golpeado las rocas sumergidas de Scole, escondidas justo debajo de la superficie del agua. El crujido metálico del acero cediendo ante la voluntad de la naturaleza retumbó como una tormenta violenta. Las luces parpadearon, los vasos cayeron de las mesas. Los pasajeros desconcertados lanzaron miradas desconcertadas a su alrededor. En cuestión de segundos, lo que había sido un crucero de ensueño descendió a una pesadilla implacable. El Concordia, una vez el orgulloso emblema de Italia, comenzó su lento descenso al abismo de la historia. Inicialmente, nadie comprendió verdaderamente la gravedad de lo que había ocurrido. Algunos pasajeros asumieron que era una simple falla técnica. Otros lo consideraron una maniobra abrupta. En la sombra de la noche, un crucero una vez considerado invencible navegaba adelante, su imponente presencia un símbolo de lujo y felicidad. Sin embargo, bajo la superficie, el destino preparaba su mano. Los pasajeros, envueltos en la ilusión de seguridad, se aferraban desesperadamente a la creencia de que cualquier perturbación era solo un pequeño contratiempo pasajero. Sin embargo, cerca de las entrañas del barco, donde el estruendo era inconfundible, la escalofriante verdad se develaba mientras el agua se abalanzaba con una fuerza implacable que silenciaba cualquier esperanza de un simple contratiempo benigno. El barco dio un brusco bandazo, sus poderosos motores titubearon bajo el asalto, mientras las luces parpadeaban de manera inquietante antes de extinguirse en un vacío escalofriante. Una quietud, perturbada por la cacofonía de platos chocando, llantos y sollozos desgarradores de niños, invadió los corredores una vez vibrantes. Ahora iluminados débilmente por luces de emergencia, estos estrechos pasajes se contrajeron, sofocando a todos los que intentaban escapar de su alcance. El Costa Concordia,
un barco de alegría, se transformó en un teatro de terror mientras el miedo se deslizaba por cada pasillo y habitación. En el puente, una cruda realidad tomaba forma. El casco yacía desgarrado. El agua se precipitaba en compartimentos con una velocidad aterradora. En un último intento por preservar la calma, los anuncios resonaban a través del barco, pintando una falsa narrativa de una mera falla eléctrica. Por favor, regresen a sus camarotes. Todo está bajo control. Estamos abordando el problema eléctrico, decían. Pereira. Esta fachada de tranquilidad se desmoronó rápidamente, pues pronto el barco se inclinó, un suave balanceo al principio, intensificándose rápidamente hasta que los pasajeros se aferraron desesperadamente a las paredes para mantenerse erguidos. El cristal se desplomó de las mesas, las sillas se deslizaron sin ser invitadas, y los suelos traicionaron su función como superficies estables. La comprensión llegó brutalmente. Una catástrofe inimaginable estaba en marcha. El pánico estalló mientras los pasajeros corrían por los pasillos en busca de respuestas, gritando en medio del caos y buscando desesperadamente botes salvavidas. Mientras tanto, los habitantes de la isla de Giglio permanecían atónitos, observando desde la orilla cómo el barco se inclinaba ominosamente en la oscura tela del mar, su silueta apenas viva con luces dispersas. Para quienes estaban en tierra, era un espectáculo inimaginable. Para quienes estaban a bordo, era el comienzo de una lucha desesperada por la supervivencia. El Costa Concordia se inclinaba cada vez más, minuto a minuto implacable, transformando sus cubiertas en empinados precipicios que arrastraban todo: equipaje, muebles, personas, en un descenso en espiral. Navegar por estas pendientes traicioneras convirtió actos antes simples en desafíos abrumadores. Caminar, estar de pie, agarrarse, buscar una vía de escape. Finalmente, después de minutos agonizantes desperdiciados en la incertidumbre, se emitió la orden de abandonar el barco. Fue una llamada crucial, retrasada demasiado tiempo para prevenir consecuencias lamentables. Los botes salvavidas, ya posicionados precariamente en la cubierta inclinada, se volvieron casi imposibles de bajar con orden. Trabajando entre la confusión y la urgencia, los pasajeros lucharon por abordarlos mientras estaban expuestos a la noche fría, vestidos inadecuadamente con ropa de noche o sin chaquetas. Los padres se aferraban a sus hijos, su agarre un juramento irrompible en medio del pandemonio. Otros abrazaban a sus seres queridos, prometiendo no ser separados por el caos que los envolvía. Todos estaban unidos en un propósito, un ferviente y singular impulso de sobrevivir mientras la noche avanzaba y la gran ilusión del barco tambaleaba al borde de la oscuridad. En la espesa y sofocante noche, las distinciones desaparecieron, entre ricos y pobres, poderosos y humildes, ya que cada alma a bordo de ese desafortunado crucero se unió por un instinto primordial: sobrevivir. El caos era palpable, una cacofonía de gritos desesperados mezclados con sollozos y fervientes oraciones, llenando el aire con una siniestra sinfonía de temor y desesperación. Algunos valientemente intentaron mantener un semblante de orden, ofreciendo ayuda a los vulnerables en medio del caos, mientras que otros se desmoronaron bajo el peso del implacable agarre del pánico. La evacuación, un baile frenético de desesperación, no fue más que un pandemonio. Los botes salvavidas se atascaron en sus bisagras. Algunos cayeron torpemente, mientras que otros descendieron hacia las oscuras aguas con una letargia inquietante. Y luego estaban aquellos que, impulsados por una resistencia instintiva, se arrojaron por la borda, esperando desesperadamente que el abrazo helado del mar fuera de alguna manera más indulgente que el barco hundiéndose que estaban abandonando. Mientras tanto, en las lejanas costas de la isla de Giglio, los primeros susurros de rescate cobraron forma, cuando pescadores locales respondieron al llamado del deber. Estos hombres, ordinarios en todo sentido, Pereira sorprendentemente valientes, dirigieron sus modestos botes hacia la negrura abismal, hacia la monstruosa silueta inclinada pesadamente a un lado. No estaban entrenados en el arte del rescate, Pereira se vieron fortalecidos por un coraje que eclipsaba cualquier protocolo. La escena era surrealista, un antiguo leviatán del mar, ahora un casco averiado, iluminado intermitentemente por luces titilantes, mientras a su alrededor danzaba una flota de pequeños botes desafiando las olas para rescatar a bordo a hombres, mujeres y niños de las garras del mar.
En esas críticas y angustiosas horas, el destino de miles pendía precariamente entre los precipicios del miedo y la esperanza, cada momento tambaleándose como un frágil equilibrio. Desde el continente, la historia comenzó a desplegarse como un sueño febril, difundida a través del pulso implacable de las transmisiones televisivas, los titulares de los periódicos y la marea incesante de las redes sociales. Al principio, susurros sugerían un mero percance mecánico, un fallo en el escapismo impecable ofrecido por los modernos cruceros. Pereira, a medida que llegaban imágenes desde Giglio, la gravedad de la realidad se asentaba. Un majestuoso y reluciente crucero, inclinado horriblemente de lado, cientos de vidas balanceándose en un hilo mientras el crepúsculo de sus sueños llamaba a la tragedia en su lugar. Lo que había prometido ser una noche de júbilo se transformó rápidamente en un espectáculo de desastre desgarrador que se desenvolvía en vivo ante los ojos de Italia, y pronto, del mundo entero. A medida que la noche avanzaba, el antes majestuoso Costa Concordia sucumbía cada vez más al abrazo de las implacables rocas, su grandeza esclavizada, Pereira negándose a rendirse, se transformaba de un símbolo de orgullo y opulencia en un sombrío monumento al error humano y al dolor inimaginable. El barco, ahora un gigante inamovible, se inclinaba cada vez más ominosamente, cada gemido y crujido de rendición resonando en la noche, que parecía infinita e implacable. Para aquellos aún atrapados a bordo, el tiempo se deshacía, cada segundo se estiraba interminablemente, medido solo por el chirrido del acero, las súplicas frenéticas de aquellos anhelando salvación y los murmullos distantes de motores silenciados. Dentro del gigante volcado, los rescatistas navegaban un infierno, donde los grandes corredores una vez brillantes y pulidos ahora se retorcían grotescamente, con los suelos sirviendo de techos en una pesadilla vertiginosa. Cada pulgada conquistada exigía gatear, trepar, atravesar obstáculos que apenas unas horas antes eran el epítome del lujo. Golpeaban puertas, se aferraban al sonido y a las sombras, esperando más allá de toda esperanza un destello de vida en respuesta. En el exterior, en Giglio, la magnitud de la emergencia engulló por completo a la pequeña isla. Era una comunidad acostumbrada a la tranquilidad del invierno, lanzada repentinamente a la deslumbrante luz de un escenario global, convirtiéndose en un epicentro no intencional de calamidad y valiente rescate. Las estrechas calles estaban inundadas de un mar de sobrevivientes, ambulancias compitiendo contra el tiempo, y voluntarios impulsados por la compasión. Los residentes abrieron sus hogares, ofreciendo todo lo que pudieran reunir: mantas calientes, provisiones esenciales, incluso sus propias camas. Cada puerta abierta se convirtió en un bastión de seguridad, cada acto de bondad en un faro contra el escalofriante temor de la incertidumbre. En alta mar, se desarrolló un drama casi surrealista. El barco, una vez magnífico, yacía ahora envuelto en la oscuridad. Solo unas pocas luces débiles parpadeaban desafiantes sobre la superficie del agua. Los helicópteros sobrevolaban los restos, sus reflectores cortaban la noche con la precisión de cuchillas. Desde el cielo, la escena era impactante. Un gigante blanco y colosal yacía extendido contra las rocas, rodeado de pequeños botes de rescate que parecían meras motas. Sin embargo, cada uno ofrecía una frágil línea entre la vida y la muerte para aquellos afortunados que lograban subir a bordo. Cada misión de rescate fue una carrera desesperada contra el tiempo, un empuje implacable por parte de los rescatistas que entendían que con cada grado que se inclinaba el barco, las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuían. Sin dejarse intimidar por las sombrías probabilidades, persistieron, decididos a explorar cada rincón. Fue una batalla librada entre el coraje y la desesperación, una lucha feroz contra el destino mismo. Esa fatídica noche del Concordia fue brutalmente larga e implacable. Pereira también fue testimonio del espíritu indomable que en momentos críticos, la valentía de unos pocos puede encender la esperanza para muchos. A medida que amanecía, la cruda realidad se solidificaba. El Costa Concordia nunca volvería a surcar los mares. Bañado por la luz implacable del día, el barco yacía postrado ante la isla, un titán vencido, un testimonio elocuente y silente de la magnitud de la catástrofe. En tierra, los supervivientes se acurrucaban en refugios improvisados, mientras el sombrío balance del desastre comenzaba a emerger. Decenas de vidas perdidas, cientos desplazados, demasiados sin localizar.
Italia despertó ante la imagen inquietante de un navío de ensueño transformado en ruinas, consumido por una pregunta singular y abrasadora. ¿Cómo pudo desencadenarse semejante calamidad? En medio del luto nacional y los esfuerzos continuos por recuperar a los aún desaparecidos, las investigaciones comenzaron rápidamente. Esto no fue un accidente de la naturaleza, ni una falla mecánica repentina, fue el resultado de una decisión humana, una maniobra imprudente realizada en busca de espectáculo. Un peligroso paso cerca conocido como hinchino, destinado a saludar a los habitantes de la isla y mostrar la grandeza del barco. El comandante Francesco Schettino rápidamente se convirtió en el punto central de la culpa, no solo por la audaz maniobra, sino también por su respuesta titubeante y tardía ante la crisis. Tras años de litigio, en 2017 se emitió un veredicto definitivo. 16 años de prisión por naufragio accidental, múltiples cargos de homicidio involuntario y abandono del buque. Una sentencia que, a la sombra de las 32 vidas perdidas, subrayó la verdad innegable. Esta calamidad no nació de los caprichos del mar, sino de un error humano. Sin embargo, la saga de la Concordia no terminó esa noche. Ante los ojos del mundo, durante meses y años, la imagen inquietante de ese colosal buque yacía varada en las rocosas rocas de Giglio. No era simplemente un naufragio, era una enorme carga para el medio ambiente, la economía y la memoria colectiva. Así comenzó otro desafío, distinto pero igualmente asombroso. Este fue el monumental esfuerzo de rescatar el barco, el proyecto de ingeniería marítima más grande jamás intentado. Ingenieros y especialistas acudieron de todos los rincones del mundo a esta pequeña isla, decididos a idear un plan que desafiara la creencia. Enderezar y retirar un barco de casi 300 metros de largo, descansando precariamente en un lecho marino frágil, a escasos metros de los apacibles hogares de Giglio. Meses de intensa planificación siguieron. Un sitio de construcción al aire libre cobró vida alrededor del triste naufragio, empleando a miles de trabajadores expertos y cientos de buceadores dedicados, trabajando incansablemente día y noche. La misión no era solo recuperar el barco, sino también salvaguardar el delicado equilibrio del océano. Debajo de la maltrecha Concordia, el mar mismo llevaba cicatrices del impacto calamitoso. Los técnicos erigieron plataformas de acero para reforzar el casco inclinado mientras los equipos de buceo limpiaban meticulosamente el lecho marino de escombros, ruinas y restos tóxicos. Cada pieza rescatada, cada maniobra cuidadosa tenía como objetivo restaurar al océano y a la isla algo de lo que se había perdido. Septiembre de 2013 marcó el momento culminante del Parvukling, una impresionante sinfonía de destreza ingenieril. A través de las colosales tensiones de enormes ataúdes de metal y una compleja red de contrapesos, el Concordia fue gentilmente persuadido de regresar a su digna posición erguida, pulgada a pulgada persistente, metro a metro meticuloso, finalmente volviendo a erguirse con orgullo. El mundo observaba, cautivado por el espectáculo, mientras finalmente, el gigante arrugado ya no estaba varado en las rocas, golpeado y marcado, Pereira manteniendo su posición. Entonces, en julio de 2014, el buque emprendió su último viaje. El Concordia fue remolcado solemne hacia el puerto de Génova, como una procesión fúnebre a través de las olas. Allí, fue desmantelado de manera constante, pieza por pieza, hasta que no quedó nada, su historia reducida a los huesos y consignada a la memoria. Este capítulo de la historia